planteado así las cosas, respecto a las enormes presiones que tiene ese imperio, a su situación a nivel interno y externo, hay que esperar un incremento de la agresividad hacia nuestra América, ¿no? Que además el propio Pentágono, el Comando Sur, lo considera clave en materia de los recursos naturales de carácter estratégico, lo que ellos llaman el triángulo del litio, es decir, Bolivia, Chile, Argentina, las grandes reservas de gas y de petróleo, la biodiversidad, no sé si el tú pulmón recuerdas, del mundo, no sé si tú recuerdas, las fuentes de agua. un texto que se hizo muy, muy popular y que todavía yo los recomendaría que lo leyeran las nuevas generaciones, Las venas abiertas de América Latina. Claro. La tesis que planteaba era que la desgracia de América Latina era la riqueza. Lo que pasa con Haití, tú sabes. Sí, la riqueza que tiene. Claro. Entonces eso desataba el ansia de los imperios y que Claro. no nos dejó desarrollar. Y ahí entonces entran los elementos comunes compactados en el bipartidismo norteamericano bajo la tutela del Estado profundo. Tronca-mala. Esto independientemente de las contradicciones que se están desatando. Las contradicciones que ellos tienen y sobre de, el desarrollo. y de cómo operan las facciones y fracciones dentro de ese conjunto, de esa cúpula dominante. Internamente ellos tienen dos posiciones. Los globalistas y lo que creen el Trump, que apuesta por el Estado Nacional. Uno capitales globales, otro Estado nacional. Relativo esto, ¿no? Sí, claro, y eso hay que es determinados énfasis. Ajá. Porque en fin de cuentas, como imperialismo, los dos tienen inserción mundial y no pueden dejar de tener en cuenta ese factor. Mira, hay un informe Hamilton que estudiábamos muy al principio en economía, cuando comenzamos a estudiar la teoría de desarrollo, que fue del grupo de fundadores. Estaban buscando, eso era la época, en la independencia de Estados Unidos se da con 2 años, 3 años de diferencia de la publicación del libro de Adam Smith, Riqueza de las Naciones, que se planteaba el liberalismo económico. Los ingleses decían que Estados Unidos debía especializarse vendiendo productos primarios, mientras los ingleses le vendían productos manufacturados. Y en ese informe contradijo totalmente eso, porque no tiene sentido, pero en ese momento se están planteando una especie de globalismo, pero un globalismo propuesto por Inglaterra. Que iba perdiendo su iba a perder Estados Unidos. Y entonces ahí triunfó lo que apoyaban el Estado Nacional y el fortalecimiento del Estado Nacional para que se desarrollara como potencia. Ahora está más o menos la misma discusión, pero cambiada. Ya Inglaterra no es el Estado imperialista de antes, ahora es el propio Estados Unidos. Pero a lo que quiero llevar, que se dan todas esas contradicciones, pero en lo que se refiere a terceros países, el área de dominación de Estados Unidos, en la medida en que Estados Unidos está siendo desplazada, como vemos en África, las noticias, aquí no se publican esas noticias, pero cuando uno entraba por internet, todas las noticias que decían era que China había desplazado a Estados Unidos y Rusia por otro lado, en esos dos foros. Y eso tú lo ves hasta en las manifestaciones que se hacen en los pueblos africanos. Exactamente. Y entonces Estados Unidos está siendo desplazado y yo me pregunto, ¿qué hará Estados Unidos con nosotros? Y Europa en África también. Exactamente. Para Europa, África es sumamente importante. No, también para Europa. Pero en el caso nuestro, que tenemos Estados Unidos detrás de la puerta. Eso es lo que explica lo que pasó recientemente en Venezuela, los golpes,
la agresividad militar, el plan del Comando Sur, la extensión de las bases militares, pero lo que quiere decir la que posesión sobre esta isla, esa violencia y esa agresividad van a aumentar. Y a eso es lo que sirve Abinader, ¿no? Van a aumentar significativamente. Y ahí tú tienes, ahora mismo hay tres golpes de Estado en proceso. Claro. El de Venezuela, que eso no ha terminado. No. El chavismo le ganó la primera batalla. Claro. Que quizás una De esta batalla fase. decisiva, una batalla. Le ha ganado muchas otras. Sí, pero le ganó la primera batalla. Pero está ahí también la amenaza contra Petro. La amenaza contra la presidencia. Que Petro la centra en las élites oligárquicas y en la derecha fascista. Y obvia el tema fundamental, que es el poder imperial de los Estados Unidos, la presencia de OTAN en Colombia, las bases militares y lo que eso implica. Ese golpe se da si esas fuerzas deciden dar. Pues sí, amenaza de golpe de Estado en Honduras, pero hay otro hecho. En Ecuador se está anunciando la posibilidad de una base militar norteamericana. Bueno, porque perdieron la demanda Sí. cuando el auge del correísmo. Entonces, Y ahí van. Ahí van otra vez. Y no, pero lo dijo con toda claridad Laura Richardson, ¿no? Cuando habló del tema de los minerales y de todo esto, y de los planes de expansión, los recientes ejercicios en Chile, ¿no? No solo de la policía, sino de fuerzas militares, el tema del Congreso del Comando Sur, ¿no? O conferencia del Comando Sur. Todo esto indica un trajín febril en esa dirección, que a lo que se pliega el régimen dominicano actual, a partir también de la intensificación. Fíjate que ya se anunció para Haití que tropas de Belice y tropas de Jamaica van para Haití. Sí. A reforzar las tropas directamente africanas de Kenia. Y están en la gatera, en las reservas, otros países de África. Sí, porque eso es más o menos el modelo de las fuerzas internacionales. ¿Cómo es? Cuando aquí en el 65. Y además, con un componente muy perverso racista, diríamoslo para ser muy, muy simple, negro contra negro, ¿no? La utilización de tropas de países afrodescendientes contra el país más afrodescendiente de nuestra América, sí. Y contra el país más castigado por el colonialismo. Entonces es una situación en la que hay que tensar la fuerza. Entonces nos lleva esto a un tema capital, porque ellos han logrado, a pesar de todas sus dificultades, un dominio de las mentes, un dominio mediático, un dominio comunicacional de gran envergadura. Y en muchos países, incluido el nuestro, han sacado de la agenda el tema soberanía nacional. Y aquí le han servido todo lo que se han puesto en dirección a presentar el tema soberanía respecto a Haití. Eso posiblemente te explica el problema que tiene el programa de educación dominicana. Tú vas a la universidad, No, y pregunta para dar una clase de economía, ¿qué ocurrió en el país en 1965? Que la producción se cayó en ese grado, con un gráfico. 30 estudiantes y ni uno supo decir qué ocurrió en el país en 1965. Que la economía se cayó tan profundamente. Ese es el profundo daño a la memoria histórica. Pero está además todo como el sistema de medios de comunicación, el poder mediático, excluye absolutamente y exalta más bien. Parecería que Estados Unidos es el paraíso del mundo, presentado por los medios, ¿no? Como hablan los comunicadores de todo esto. Esto que estamos hablando aquí, de lo que está pasando en Estados Unidos y lo que le está pasando a Estados Unidos en el mundo, se ignora totalmente. Totalmente. Y ellos tienen todavía capacidad para eso. Ahí es que está el desafío, el gran desafío. En la batalla de ideas.
Bueno, pues en ese orden, ellos han intensificado el tema de la censura. Y ahí tú tienes no solamente el caso de Julian Assange, ¿sí? Ahora el de Pavel Durov. Pero el propio Zuckerberg denunció que a él, el FBI, lo combinó a que ciertos temas que iban en la campaña pasada contra Trump lo censurara. Y hay denuncias de censura que hace Elon Musk de Google. Es decir, pero además Estados Unidos actualmente decidió censurar y está promoviendo que se censure en todos los países que son afectos a Estados Unidos el RT y los medios rusos de comunicación. Y lo otro es el asalto también a las Pero redes. Como nota interesante que yo decía que no se, lo que te decíamos que no se publica en los medios de aquí, en Rusia se celebró una conferencia sobre justamente ese tema con los países del BRIC. Parece que en el BRIC están tomando en consideración el tema de el frente mediático. Importante. Vamos a pausar. Ya nos queda poco tiempo. Y volvemos. Cuidado. Tiro al blanco.